¿Qué tal? Buenos días. Estamos con Mariana Abramo, que es delegada organizadora de SINAIN y coordinadora de la Cinemateca del Inca. Y bueno, quería empezar esta entrevista que estamos haciendo para SADECA con Mariana, consultándole respecto a este doble rol y que nos cuente un poco de qué se trata esta cuestión de ser, por un lado, la coordinadora de la Cinemateca del Inca y por otro lado la delegada organizadora de SINAIN. ¿Cómo se articulan estas dos instancias si es que tienen una articulación? ¿Cierto? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y por sumarme a este aniversario de ASAECA y contarles un poco en la situación en que hoy me encuentro, digo, en este doble rol que vos mencionás. La Cinemateca Nacional del Inca, digo, creada en 1957 por ley, por un decreto ley, perdón, tiene la misión y función de preservar todo lo que aquellas películas o cortometrajes reciben fomento, ¿no? Amén que también tiene donaciones o otros materiales que completan ese acervo que hoy preserva. Y mi rol con la SINAIN es poner en marcha, en principio, administrativamente, esta Cinemateca Nacional, o sea, esta SINAIN, desde 1999 creada legislativamente, y digo, desde el 2010 reglamentada. Entonces, mi función primordial desde ese aspecto es ponerla operativa, administrativamente, para empezar a tener personería jurídica y que pueda empezar a funcionar administrativamente, a poder empezar a celebrar contratos, a tener su sede, a tener su director, directora, vicedirector, vicedirectora. Digo, mi función primordial hoy es hacerla que administrativamente funcione. Algo relegado tantos años y sumamente necesario para su funcionamiento. Y en lo que respecta a la coordinación de la Cinemateca del Inca, fue mi rol esencial es trabajar con los materiales y con el acervo que el instituto hoy preserva. Hacer toda su organización y su gestión en pos que después esa SINAIN, digo, en su decreto reglamentario dice que va a recibir. Bueno, en eso creo que ambas se unen, ¿no? Porque sin ese material, esa SINAIN, una vez conformada administrativamente, no va a obtener ese material si no está preservado, gestionado, digo, entonces, bueno, ahí creo es donde se une el rol el que hoy tengo. Buenísimo. Quería preguntarte, ya metiéndonos más en la cuestión de SINAIN específicamente, si podrías hacer una cronología más o menos, de acuerdo a tu perspectiva, de cómo, de cuál fue el proceso de SINAIN hasta este momento, a grandes rasgos, ¿no? Desde la ley, ¿sí?, de la década de los 90, su reglamentación hace algunos años y el momento en el que nos encontramos ahora, si querés, como para la gente que de pronto no conoce tanto, contar cuáles fueron los hitos de ese proceso y dónde nos encontraríamos ahora, someramente, ¿no? Bueno, la ley 25.119 del año 99 se pone de manifiesto la necesidad de preservar el acervo audiovisual del país. Una necesidad postergada de muchos años, ¿no? Si nos remitimos a los organismos que hoy conservan y preservan documentación, podemos tener como antecedente en 1939 el ministro de Instrucción Pública, Eduardo Coll, que mediante el archivo gráfico sintió la necesidad de preservar las nuevas tecnologías, digo, pero de esa época hasta hoy no tenemos una cinemateca que nuclee todo el acervo nacional. Sí, instituciones particulares, digo, pero no nucleada en una única institución. En el año 2010 se reglamenta esta ley
Y en el 2011 comienza a tener un delegado organizador, en su momento fue Hernán Gafet, que comenzó esta cuestión por poner en funcionamiento administrativamente la SINAIN. Luego lo hace Fernando Madedo en el 2016 y la anterior delegada fue Carolina Konstantinovsky. Hoy en el 2021 asumo en abril, mayo como delegada y para comentarte en la situación en que hoy me encuentro, lo que hago es hacer un análisis normativo muy minucioso, si bien yo estaba del otro lado como coordinadora de la Cinemateca del Archivo General, entonces la mirada era desde otra perspectiva. La que me tocaba ahora era hacer un análisis normativo para entender cómo poner en marcha esa ley sin aplicar la subjetividad, sino lo que la ley nos pide que hagamos. Y en esa instancia también, junto con quien me acompaña, la doctora Arcore, que trabajamos, que el INCA sumó al equipo de trabajo de la SINAIN, hicimos todo un análisis de qué hicieron esos delegados que me antecedieron para entender cómo fue su trabajo para llevar adelante esta cuestión administrativa, hasta dónde llegaron, cuál fue su camino recorrido, para tomar como insumo y como información su camino recorrido, para ver qué les funcionó, por dónde recorrieron esas instancias y cuáles instancias no pudieron llegar a ningún puerto. Eso me servía todo como insumo para yo encarar el nuevo trabajo. En ese aspecto tomamos los del 2017, ya había un empadronamiento realizado en lo que fue la gestión de Fernando y Carolina había empezado también a trabajar con esto de volver a hacer un nuevo empadronamiento para una nueva reactualización. Así que tenía insumo. Y también tomamos lo que Hernán hizo. Fue una confluencia de toda esa información. Y en el 2021, el 27 de octubre, lanzamos el nuevo empadronamiento para hacer una actualización de los que se habían incorporado en el 2017 y que dieran, que vuelvan a dar su confirmación que querían pertenecer a ese padrón, para actualizar toda la documentación presentada y sumar nuevas instituciones que no lo habían podido hacer en el 2017, ¿no? Y eso también nos llevó a tener dos cuestiones. Una es el nuevo empadronamiento y también poder publicar el que en el 2017 había ocurrido. Eso está todo en la página de la SINAIN. Y una vez que teníamos esta instancia, que el 31 de enero pudimos conformar este nuevo empadronamiento, hicimos como la segunda instancia. Si bien la ley no habla de primera y segunda instancia, en nuestro manejo administrativo nos llevó a hacer esta segunda instancia, que es que cada institución empadronada llevar adelante un concurso público. Y es donde hoy nos encontramos. Las instituciones hasta hoy, 31 de marzo, tienen, según el cronograma vigente establecido y avalado por el Ministerio de Cultura, tienen la posibilidad de hacer este concurso para poder después determinar quién es el representante de cada institución. Lo que dice la ley es que hay 10 categorías a las que nos tenemos que atener. Hay categorías que son únicas, como el Instituto de Cine, el Fondo Nacional de las Artes, lo que tenga que ver con actores, lo que tenga que ver con SICA, pero hay otras categorías que son múltiples, como por ejemplo el de las universidades, cinematecas, productores, directores, o el Museo del Cine e instituciones análogas.
Y en ese caso, en estas categorías múltiples, o sea, con múltiples instituciones inscriptas, lo que se tiene que hacer, si bien cada uno va a hacer su concurso público, una vez terminado ese concurso público, hay dos alternativas: o que se pongan de acuerdo entre esas instituciones de las propias categorías, o que lleven adelante un nuevo concurso determinado por el Ministerio de Cultura. Así que estamos en esa instancia de saber cuáles son los representantes de cada una de las 39 instituciones inscriptas. Ok, en todo esto tiene que ver, recuperándolo un poco y retomando lo que decís, con el armado del Consejo Asesor, o sea, van a quedar, si este proceso llega a su fin exitosamente, van a quedar 10 representantes en ese Consejo Asesor, que van a ser los que van a poder construir la próxima instancia, ¿no es cierto? O sea, seguir con el proceso de nombramiento de quién va a ser o del concurso de quién va a ser el director o directora, y también la cuestión del edificio. No sé si querés comentar un poco más por ese lado. Con ese consejo asesor establecido, sí, que ya no representarían a las instituciones, sino que representarían a las categorías, lo que nos permite es dar inicio administrativamente a esta Cinemateca Nacional. O sea, que empieza a poder tener personería jurídica, que pueda tener ya como un alta administrativa, si se quiere, y se empieza a, como bien vos mencionaste, a hacer otros caminos. Como delegada organizadora también tengo la tarea de hacer el concurso o delinear los aspectos que tenga ese concurso para la designación de director o directora, y una vez que ese concurso se lanza, el Consejo Asesor elegiría entre los 5 mejores de los candidatos para luego elevarlo al presidente de la Nación para que dé el candidato final. Aparte de ese Consejo Asesor, tiene que determinar su propio reglamento, y una vez establecido el director o directora de ese Consejo Asesor, van a trabajar en conjunto en pos de esa cinemateca. Y por el otro lado, la CINAIN el Estado argentino debe proveerle un edificio para su funcionamiento. Así que digo, está una vez administrativamente en funcionamiento, es que va a disparar estas otras cuestiones. Claro. Bueno, ahí sobre esta base lo que te quería preguntar, en realidad son 2 preguntas. Por un lado, si podés mencionar cuáles son los principales obstáculos que vos has visto, tanto durante los años que has gestionado, como viendo un poco el proceso que ocurrió antes y que vos venís mencionando, por qué cuesta tanto, digamos, armar la CINAIN, ¿no es cierto? O sea, que este proyecto, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Y por otra parte, la segunda pregunta complementaria a la anterior es, ¿qué pensás o cuál es tu reflexión cuando ves procesos como el que se dio a fines del año pasado, con todo lo que tiene que ver con la encuesta que hubo sobre el cine argentino, y como los llamados o el renovado interés que surgió por CINAIN, ¿no? Como que se puso de vuelta en la esfera pública el término CINAIN, en la prensa empezó a circular, en la televisión, en lugares donde nunca nadie menciona CINAIN, de pronto en redes, ¿no? Empezó nuevamente a circular la necesidad, el pronunciamiento de algunas personas públicas, etcétera, obviamente también del ministro de Cultura, pero ya desde antes también, de la necesidad de que la CINAIN exista, ¿no? Ya existe, pero de que siga avanzando y que se termine de crear con personalidad jurídica y todo lo que venís señalando. Entonces, un poco la idea de qué pasó hacia atrás desde tu punto de vista y cómo ves este envión que no tiene que ver específicamente con tu trabajo, pero que, digamos, en algún sentido lo debes percibir y tener alguna opinión sobre eso. Bueno, en lo que respecta a lo que pasó anteriormente, digo, es meramente una opinión personal, digo, no tiene que ver con porque en el sentido de que tenga pruebas de ello, ¿no? Pero digo, uno trabajando desde la esfera pública y lo que me toca a mí con audiovisuales hace muchos años, entiendo que
fueron cuestiones burocráticas, si se quiere, cuestiones políticas, a veces un desconocimiento o una cuestión de entender que la industria audiovisual tiene que participar, digo, en este ciclo de la información, en esa génesis, esa distribución, y la Cinemateca Archivo tenerla como norte. Digo, creo que es sumamente importante que la industria entienda que la Cinemateca Archivo no es un mero depósito, no es un almacén de audiovisuales, sino todo lo que conlleva, ¿no? Tener un archivo y una cinemateca. Y que es en pos de volver a comenzar ese ciclo de la información. Digo, esa Cinemateca Archivo es la que genera de vuelta que ese ciclo se dispare nuevamente. Digo, así que eso creo que es algo a tener en cuenta. Después, hacer comprender que no es un gasto cultural, que es una inversión, que hoy teniendo una cinemateca tendríamos una resignificación de nuestro presente, ¿no? Y con una mirada hacia el futuro, porque es nuestra identidad, es nuestra cultura, digo, es todo lo que ya conocemos, pero digo, entenderlo más allá de nuestro círculo, que es el círculo de los gestores audiovisuales o los que gestionamos archivos o los que trabajan con archivos. Entonces creo que hay que tener una mirada más allá, y creo que todavía nos falta que nos entiendan a veces esto de la concientización de la importancia de los acervos audiovisuales. Creo que sigue siendo una deuda de todo el conjunto de nosotros, y que aparte de que la sociedad en particular también entienda la importancia de esto, que es sumamente, como te dije antes, no es un gasto cultural, digo, es una inversión, y tener una mirada no cortoplacista sino a largo plazo, ¿no? Entender que son nuestra idiosincrasia, nuestros valores, digo, todo eso que parece tan cliché, pero es tan verídico, que tenga que suceder. Digo, tiene que suceder porque queda como que quedamos sin una pata, digo. Y de esto que te comentaba antes de la encuesta, Creo que nunca salió de la esfera, digo, tiene momentos, digo, está el hashtag Cinemateca Ya, digo, yo lo entiendo y yo soy parte de ese hashtag, digo, no porque sea la delegada organizadora, digo, yo soy parte de eso, y creo que trabajo y quienes están conmigo trabajando en esto, en pos de que esto suceda. Digo, estamos encaminados a que esto suceda, ¿no? Estamos dando los pasos que la ley nos indica. Y por el otro lado, tenemos mucho diálogo con quienes, digo, hoy tenemos la suerte de tener al ministro Tristan Bauer, que entienden, que hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso también allana mucho el camino. Con él podemos dialogar en este mismo, digo, sí, el mismo lenguaje. Entonces, eso también hace que esto fluya. Y esperamos que las instituciones lleven adelante sus concursos, y esperamos a que podamos llegar al puerto de tener ese consejo asesor. Fantástico. Ahí lo que te quería preguntar tiene que ver con que, bueno, CINAIN es la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, lo particular, si uno mira un poco la historia, es que para Argentina, en el caso de que todo esto finalmente llegue a un buen puerto, se termine concretando, llega, bueno, en el siglo XXI, ¿sí? Con viento a favor, ¿no? Bueno, sí, llega en el siglo XXI, llega en la segunda década, bueno, la tercera más bien década
de lo que va a ser el siglo XXI, cuando ya, digamos, tenemos toda una cantidad de tecnologías digitales, vamos a decirlo así, archivos, documentación que circula por las redes, en digital, etcétera. De pronto para la gente que no es especialista, que no conoce este tema, se podría preguntar, bueno, ok, una cinemateca en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando el modo de archivar los documentos, los audiovisuales, tenía que ver más con algo analógico, mayormente, tiene un sentido muy específico. Digamos, ¿por qué, digamos, desde tu punto de vista, o para explicarlo a un público más amplio, digámoslo así, es importante aún todavía en el siglo XXI, cuando tecnológicamente las cosas han cambiado mucho, la existencia de una cinemateca que conserve, ¿sí?, y que resguarde el patrimonio audiovisual nacional, ¿no es cierto? Bueno, porque la era tecnológica nos haya llegado no significa que no debamos despreciar lo analógico, ¿no? Digo, pensemos que el audiovisual tiene una ecuación muy compleja, ¿no?, entre esa diferenciación o multiplicidad de formatos, digo, hasta el llegar al digital, y la obsolescencia tecnológica nos corre todo el tiempo, pero debemos preservar el todo, digo, no importa el soporte, si es la información. Entonces, digo, cada uno tiene su particularidad en la preservación, en la conservación. Nuestra tarea es que eso se preserve para que se difunda. Digo, no hay otra manera de verlo, es el volver a acceder hoy a casi 100 años. Digo, creo que esa es la premisa fundamental, la accesibilidad por sobre todas las cosas. Digo, no me sirve de nada tener una cinemateca hermosamente preservada, que sí es lo lógico, pero digo, y que esas películas o esos materiales audiovisuales no puedan volverse a ver. Digo, esa es la necesidad imperiosa de que eso vuelva a la sociedad. Entonces, digo, necesitamos preservar cada uno de los soportes, cada una de las tecnologías tienen su particularidad. Tenemos que hacer también una reflexión sobre el material audiovisual nativo digital. Digo, tenemos que repensar si hay que hacer una selección y valoración, se guarda el todo. Digo, hoy las nuevas tecnologías, como bien señalaste, hoy con un celular se puede hacer una película. Digo, no será la película que quizás sea igual a un fílmico de nitrato, digo, de 35 milímetros, pero hoy se puede registrar un montón de documentos audiovisuales con un celular. Digo, bueno, replantearnos cómo preservamos esas nuevas tecnologías, esto que hablaste también de las redes sociales, cómo se preserva, digo, Estados Unidos guarda el tuit presidencial, entonces digo, ¿cómo la Argentina se para frente a eso? También hay que repensarlo, desde la cinemateca, desde la industria, desde muchas miradas, desde el archivo, desde la archivística, ¿cómo guardamos el todo? Digo, independientemente del soporte, ya sea analógico como digital, sí. Claro, y ahí me interesa un poco retomar el modo en que vos llegaste a ser delegada organizadora de SINAIN. Vos venías de hacer un trabajo durante unos cuantos años en el Archivo General de la Nación, ¿no es cierto? Y ahí entiendo que habrás tomado conocimiento ya debías tener conocimiento, pero aún debes haber profundizado en eso, conocimiento de cuál era el estado un poco por lo menos de una parte de nuestro patrimonio audiovisual, vinculado con el cine, vinculado con otros formatos del audiovisual. Digamos, no sé si puedes contar un poco más cómo es ese recorrido, cómo llegas vos al Archivo General de la Nación, cuál es la fotografía que tenés cuando accedes al archivo y haces ese trabajo, si querés comentar un poco que hiciste en el Archivo General de la Nación, y después cómo eso, digamos, repercute en tu gestión de la SINAIN, ¿no es cierto? Bueno, en el Archivo General de la Nación llego como un privado, digo, desde una empresa particular que fue a hacer un relevamiento, un diagnóstico del estado de situación del Departamento de Cine, Audio y Video
particularmente, digo, uno de los departamentos del archivo, y para poner en valor, si se quiere, y poner a consulta, digo, esto tan importante de devolver a la sociedad el material. Llego con un equipo de trabajo, digo, yo era parte del equipo de trabajo, estábamos bajo la coordinación de una archivista, digo, Silvia Hassman era quien nos conducía. Así que hicimos todo ese trabajo de diagnóstico, relevamiento, descripción y conjuntamente con la gente de la AGN, digo, no es solo este equipo privado, digo, fue en conjunto que se trabajó en pos de poner en funcionamiento desde este departamento de cine, audio y video. Y luego yo quedo dentro del departamento de cine, así me lo propuso su entonces director, Juan Pablo Zavala, para continuar con esa tarea. Y al poco tiempo quedo nombrada como coordinadora y lo fui durante 9 años de este departamento. Mi mirada sobre la cuestión de cómo encontré fue un trabajo arduo en el sentido de un encuentro de un material, si se quiere, en un estado no de las óptimas condiciones, de guardado, si se quiere, pero bueno, se hizo un trabajo fantástico, digo, desde el punto de vista de archivo y un trabajo de un equipo de trabajo, digo, que tuve durante 9 años que trabajó un montón por llevar esta concientización, digo, resalto esto porque es fundamental entender eso de la importancia del patrimonio audiovisual, digo, y que hay instituciones que no que no la tengan, sino que no tengan conciencia de que se debe preservar, cómo se debe guardar y cómo el acceder, sobre todo, ¿no? Por esta cuestión de la obsolescencia tecnológica. Y en ese aspecto, digo, también hoy estamos llevando adelante un censo nacional audiovisual para entender un poco también desde esta perspectiva que vos me planteás. Queríamos desde el instituto entender no solo qué se guardaba de la cinematografía o qué se preservaba de la cinematografía argentina, sino qué se preservaba de acervo audiovisual, ¿no? Entendiendo más allá de las películas cinematográficas, registros, documentales, publicidades, noticiarios o material audiovisual producido por las propias personas o instituciones. Entonces, bueno, estamos llevando adelante ese censo para comprender también el estado de situación y para también saber qué tenemos, dónde lo tenemos, cómo accedemos. Digo, ASAECA lo ha hecho en su momento, ha hecho su encuesta y bueno, hoy nos propusimos tomar como antecedente eso para ampliar nuestro campo de acción. Lo dividimos en varias instancias, hoy estamos en la instancia pública, a nivel país, tuvimos una buena recepción de muchas de las provincias, tenemos mucha información, digo, que va a ser sociabilizada, nuestra idea es hacer un mapeo de dónde se encuentran cada uno de estos archivos y estos materiales y después pasar a la órbita privada y para llegar a la cuestión de la ciudadanía en general y después ampliar nuestro campo a la región. Digo, nuestro proyecto va más allá y entender un poco todo esto. Perfecto. Te hago una pregunta en relación con esto, Mariana. Desde el lugar a veces de los investigadores, y no solo, pero bueno, los investigadores son generalmente los que están, investigadores e investigadoras, los que están detrás de buscar encontrar algunas películas, algunas informaciones que no están perdidas, siempre como, digamos, tratando de
entender el mapa de cuáles son los reservorios donde se encuentran estos materiales en la Argentina, que no es fácil, y muchas veces las investigaciones, las pesquisas llevan hacia el extranjero para encontrar películas nacionales, ¿no es cierto? O producidas en la Argentina. Y a partir de ahí, algunas veces también circulan, o uno también alguna que otra vez lo ha visto en páginas de internet, esta idea de que hay algunos materiales digamos, audiovisuales importantes de la Argentina que estaban en poder de privados y, digamos, van en una dirección que tiene que ver hacia el exterior. Y después aparecen en archivos del extranjero, ya sea de universidades, de instituciones públicas o privadas, europeas, norteamericanas, etc. Uno podría decir que la existencia de SINAIN, en algún sentido, no digo que solucionaría esto, pero podría en algún sentido accionar para que, digamos, esta pérdida o digamos, esta fuga, no sé cómo decirlo, porque no se fugan solos, sino que alguien lo lleva, digamos, ¿no es cierto?, de materiales propios que ya no quedan en la Argentina, que no están disponibles y que uno no sabe después dónde van a parar, en algún sentido se detenga o se pueda organizar mejor, y yo creo que activar ahí, en ese sentido. En ese sentido, una vez que la SINAIN empiece su funcionamiento, va a determinar directrices, políticas públicas, digo, claras que direccionen a esa no, digo, fuga, como vos decís, de esos materiales, digo, también tiene que ver con eso, directrices, digo, tener en claro que pueda establecer un sistema nacional o un banco de catalogación general y entender dónde se encuentran las películas, cómo están sus derechos, digo, su estado, digo, yo creo, digo, también va a tener que ver con quién esté a cargo de esa cinemateca, pero creo que va encaminado a que se establezcan directrices y se establezcan normas que también atraviesen a todos los archivos públicos, digo, políticas que se bajen hacia los archivos públicos, museos, bibliotecas, digo, que tengan material audiovisual y que pueda determinar también esas políticas hacia el privado, ¿no? Que lo direccione hacia buenas prácticas. Creo que sí, que va a tener que bajar como una normativa para que todos lo tengan en común. Digo, el Archivo General de la Nación baja las normativas a los archivos históricos. Digo, creo que la SINAIN va a tener que ir en ese camino. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.